Hola a todos amigos artistas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hacer algo que de verdad puede cambiar tu forma de pintar tus ilustraciones o sketches con las acuarelas. Es muy habitual, sobre todo cuando empezamos en esto, dibujar con trazo la imagen que queremos representar y a continuación rellenamos de color las formas como si fuese un libro de colorear. Pero no te preocupes, es lo más habitual cuando empezamos y es una manera de pintar perfectamente aceptada por muchos artistas. De hecho, yo la utilizo muchas veces al hacer sketches. Sí que es verdad que este proceso nos complica mucho la ejecución, además de darle un toque, digamos que un poco rígido o artificial a la pintura. Nos ha pasado a todos, es súper común. Por eso hoy te quiero enseñar una manera mucho más suelta y libre de pintar. Construyendo la imagen a través de capas superpuestas, verás como con este método tus pinturas ganan realismo, tus colores se fusionan de forma natural y aparece una atmósfera mucho más interesante en la obra. Así que empezamos. Para este vídeo he dibujado en dos papeles diferentes la misma escena, que es esta que estáis viendo ahora. Y así aplicaré en los dos papeles dos técnicas diferentes. Esto nos permitirá, al final del vídeo, comparar los resultados. ¿Por qué rellenar formas te limita? Vamos a ver, pintar rellenando formas no es que esté mal, pero sí que te limita mucho. Cuando coloreas una forma de manera uniforme, la acuarela pierde esa magia que tiene, la transparencia, la espontaneidad, las texturas. Y además te hace trabajar demasiado obligado por las formas del dibujo, como si todo tuviera que quedar perfecto y dentro de las líneas. Lo que quiero es que hoy pruebes de soltar el pincel y te permitas disfrutar mucho más del proceso. Recordaros que, como siempre, en la descripción del vídeo encontraréis una lista completa de todos los materiales que he utilizado en este vídeo. ¿En qué consiste esta técnica? Pues lo que vamos a hacer es dejar de pensar en tengo una figura, tengo que rellenarla, y empezar a construir la imagen con manchas de color que se van superponiendo. Cada capa es un pequeño paso, un toque de color aquí, una sombra allá, sin prisas y sin intentar definir todo desde el principio. Lo interesante es que las formas van apareciendo solas, casi sin que te des cuenta, y ahí está lo bonito de esta técnica. Paso 1. Primera etapa, manchas libres. Empezaré siempre con manchas muy suaves, muy diluidas.
No me preocupo por los bordes ni por seguir líneas. Es más, dejaremos que el color se mueva y fusione libremente a través del agua. Todavía no es el momento de controlarlo todo. Paso 2. Ahora dejaremos secar. Secaré la capa porque ahora sí quiero que la siguiente capa quede encima, superpuesta, no mezclada. Paso 3. Segunda capa. Digamos que empieza la magia. Ahora sigo con más pigmento y empiezo a sugerir sombras, direcciones, volúmenes. Fíjate que sigo sin definir los contornos. Nada de bordes duros todavía. Solo utilizo manchas, pero ya empiezo a ver que aparece algo interesante. Paso 4. Tercera capa. Digamos que es la etapa de los detalles sueltos. Porque aquí ya voy poniendo el acento en algunos elementos. Un toque más oscuro donde haga falta, alguna textura, pero sigo dejando que los bordes respiren, que los colores se vayan cruzando y superpongan entre sí. Eso le da mucha más vida y yo diría que una atmósfera más interesante a toda la obra. Y para acabar, llegamos al paso 5, que yo le llamo el de ajustes finales. En esta fase simplemente miro el conjunto y añado pequeños toques donde creo que la obra lo pide, ya sea con la acuarela o con otros materiales artísticos, como pueden ser, en este caso, los lápices de colores. Pero siempre con moderación, porque en acuarela menos es más. Como ya os he dicho alguna vez, es muy importante saber cuándo hay que acabar una obra.
¿Ves la diferencia? Cuando trabajas por capas, la acuarela se vuelve más profunda, más rica y sobre todo más libre. Y además, no necesitas ser súper preciso para que funcione. De hecho, funciona mejor cuando te relajas y dejas que los colores fluyan libremente. Espero que este ejercicio te haya ayudado a soltarte un poco más con las acuarelas. Y por favor, si te animas a probarlo, me encantará ver tus resultados. Y no dejes de comentarme en los comentarios tus experiencias. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes, compártelo, dale un like, dale a la campanita y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.